Tome su asiento, hermano, por favor. Así es, cómo no pensar en nuestro Padre Celestial, ¿verdad? En este día, que es la perfección de lo que debe ser el Padre. Tenemos buenos padres, pero ninguno como el Celestial, ¿verdad? Yo creo que a veces podríamos ver a través de la Escritura la revelación de cómo es Él, su carácter, y darnos cuenta que Él es perfecto, que como dice también Primera de Juan, Él es amor y nos ha amado tanto que envió a su Hijo, y es el mejor regalo que podemos recibir de nuestro Padre. ¿Quién como nuestro Padre Celestial? Abra su Biblia, continuamos con las meditaciones, reflexiones que estamos haciendo de Mateo, capítulo número 10 de Mateo, el verso número 15, dice: de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Y en Ezequiel, ahora lo invito a que vea Ezequiel capítulo 16, verso 49, 16, 49 y 50, dice: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieran ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Recuerdo, nos podríamos primero que nada, ¿verdad?, preguntar qué es lo que provoca que algunas grandes ciudades o imperios de la antigüedad, según la historia hemos visto, hayan sido destruidas, o cuál fue el motivo de su ruina. Por ejemplo, pensar en el Imperio Romano, pensar en ciudades como la que nos dice la Biblia de Sodoma y Gomorra, en las cuales la semana pasada estuvimos meditando con respecto al pecado que se menciona ahí cuando van los visitantes, ¿verdad?, a ver la ciudad, a enterarse de cómo se encontraba en relación al pecado y por qué Jehová había mandado destruirla. Y vimos la actitud de la gente, dice desde el más pequeño hasta el más grande. Eso es muy interesante, como dice que desde el más pequeño hasta el más grande estaban alrededor de la casa de Lot, esperando a conocer, y ya entendimos, ¿verdad?, qué significa esa palabra en términos bíblicos, conocer a los dos visitantes que estaban siendo hospedados por Lot. ¿Cuál fue la actitud de ellos? Es interesante, muy interesante. Y viene a nuestra mente, ¿verdad? Me pongo a meditar, ¿qué es lo que puede provocar que algunas ciudades o algunos imperios hayan sido destruidas? ¿Cuál fue el motivo de su ruina? Creo que inmediatamente lo que viene a nuestro pensamiento es juicio directo de Dios, ¿verdad? Juicio directo de Dios. Y cuando hablamos de juicio directo de Dios, lo que inmediatamente pensamos también es que directamente o indirectamente Dios intervino para que las ciudades fueran destruidas, la gente fuera destruida. Es lo que nos dice el libro de Génesis con respecto a Sodoma y Gomorra. Pero esa es la superficie, por así decirlo, del mensaje. La profundidad del mensaje es otra. La profundidad del mensaje y la profundidad de los textos bíblicos es que lo podamos entender a la luz del Evangelio. Y que entendamos muchas de las catástrofes, los problemas, los terremotos, los huracanes. Ahorita hablando de huracanes, recuerdo Katrina. ¿Algunos se acuerdan de Katrina? Aquel huracán del 2005, que golpeó fuertemente, ¿verdad?, la ciudad de Nueva Orleans. ¿Saben cómo le dicen a la ciudad de Nueva Orleans? ¿Alguien sabe? La ciudad del pecado.
Sin City. Y recuerdo que allá en el 2005 estaba en el seminario y bueno, estaba un maestro dándonos la clase en aquel entonces. Buen maestro, pero recuerdo que él hacía referencia de que, bueno, Nueva Orleans recibió ese huracán porque pues era la ciudad del pecado. Hizo mucho eco a mi corazón y a mi mente pensar que también muy probablemente dentro de la ciudad de pecado había gente cristiana. Y decir, yo creo que a veces no es con la intención, a veces podemos decir y tener razonamientos, incluso hasta teológicos y con apariencia piadosa, de las cosas malas que le ocurre a la gente o de las cosas malas que le ocurre a las ciudades, a la humanidad, y pensar que es como un resultado de un pecado en específico. Llegan los terremotos y después de los terremotos no falta quien diga por ahí que cierto profeta ya había dicho, ¿verdad?, que iba a llegar cierto terremoto a Haití, por ejemplo, porque ahí hay mucha brujería. Y llega, por ejemplo, el terremoto en México, ¿qué fue el último? ¿El 2017? Y si por algunas fechas antes estuvo cabildeando el asunto del aborto, pues no faltó quien diga por ahí que bueno, fue porque pues estaban cabildeando el asunto del aborto y por eso Dios castigó, ¿verdad?, la Ciudad de México. O si hubo una marcha gay en meses anteriores o días anteriores, también relacionaron y dijeron, bueno, Dios mandó el terremoto a la Ciudad de México para que, ¿verdad?, entienda la Ciudad de México que está mal. O se vino la pandemia y no faltaron razonamientos muy piadosos o de apariencia muy piadosa para decir pues que era un juicio de Dios por lo que estaba ocurriendo en el mundo y que bueno, si fuera juicio de Dios, pues yo creo que entonces directamente como juicio de Dios tendríamos que entender que se habrían de morir los malos, nada más. Y la realidad es que murieron mucha gente buena, muchos cristianos. Todos tenemos algún conocido que murió de COVID, ¿no? Y gente piadosa a veces. Y no faltaron por ahí, voy a aventurarme a decir esto, no faltaron por ahí las marchas para cubrir las ciudades con la sangre de Cristo para que ya se fuera el COVID. Como si en nuestras manos estuviera muchas veces el decirle a Dios qué es lo que tiene que hacer o no tiene que hacer. Quiero que vayamos un poquito más allá de lo que solamente a veces podríamos entender en la superficie. Esto pasa porque la gente se porta así, entonces Dios tiene que castigar a la gente que se porta así, sin tomar en cuenta que muchas veces las ciudades que sufren calamidades, terremotos, huracanes, en esas ciudades también hay cristianos. La gran diferencia entre el mensaje de Sodoma y Gomorra es que, bueno, ya hablamos, ¿verdad?, anteriormente, que Abraham platica con Dios y le dice, si hubiere tantos justos, y si hubiera otros tantos justos, y si hubiera 10, Señor, discúlpame si estoy siendo muy atrevido, pero si solamente hubiera 10 justos, ¿destruirías a esa ciudad por amor a esos 10 justos? Y le dice, Señor, no lo haría. La realidad de las cosas es que había muy pocos justos, ni 5 justos había. Y la realidad de las cosas es que nos dice la Biblia, si nos dice la Biblia que esos varones fueron a recoger a los únicos justos que había en esa ciudad. Y el mensaje teológico es, en este caso, hablando de Sodoma y Gomorra y el castigo sobre esa ciudad, es que verdaderamente Dios está triste, acongojado por ver a un pueblo que está en medio de un mundo del siglo malo que no quiere nada con él. Pero ¿cuál fue la raíz del pecado de Sodoma y Gomorra? Ezequiel nos da mucha luz acerca de cuál puede ser la raíz para que el hombre no reconozca a Dios, no entienda a Dios. Dice el capítulo 16 de Ezequiel, verso 49 y 50, se lo voy a repetir. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan, abundancia de ociosidad, tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y el menesteroso, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad.
¿No se ha dado cuenta que ya empezó a estar un poquito más normal el asunto con todo este rollo del COVID y como que ya no hay tanto clamor a Dios? Como que ya no hay tanto interés por Dios. Como que se empieza a perder ese Señor, sana nuestra tierra. Ese clamor de Dios, necesitamos de ti. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque la realidad de las cosas es que cuando Jesucristo le dice a los discípulos que están alrededor de él, después de que tiene una conversación con un joven rico, que ya hablamos en algún momento que ser rico es relativo. Si usted se compara con un cubano, si usted y yo nos comparamos con un cubano, somos ricos. Y no solo ricos, millonarios. La riqueza es relativa. Hay maneras en las cuales podemos compararnos con otras personas y decimos, no, pues yo soy pobre en comparación de Bill Gates, ¿no? Soy un miserable en comparación de Bill Gates. El problema es cuál es nuestra actitud cuando muchas veces tenemos lo suficiente y un poco más. Saciedad de pan. Cuando Jesús se le acerca a un joven rico y le dice, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Él ya se está acercando con soberbia. ¿Por qué le digo que se está acercando con soberbia? Porque dice, ¿qué debo hacer yo? ¿Qué debo hacer yo? O sea, está en mis manos. Yo puedo lograrlo, yo puedo alcanzarlo, yo puedo tenerlo. Cuando el Señor le dice, bueno, cumple los mandamientos, segunda prueba de su soberbia. Todo lo he hecho desde mi juventud. ¿Quién puede decir, siendo objetivo, que ha cumplido todos los mandamientos de Dios? ¿Hay alguien aquí que pueda decirlo? Ninguno de nosotros. Ninguno de nosotros, por más que hayamos crecido en la iglesia, por más que hayamos nacido en cuna metodista y lo que usted y yo queramos, podemos decir que hemos cumplido los mandamientos de Dios. Pero este joven rico había demasiada soberbia en él. Y a tal grado había soberbia que dice, todo lo he hecho desde mi juventud. Y había un problema aún mayor porque cuando entonces el Señor le dice, bueno, una cosa te falta. Si dices que ya hiciste todo, nada más te falta algo. Entrégame tu vida. Eso significa ve y vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Es entrégame tu vida. Eso es. Pero específicamente el Señor, identificando cuál era la raíz de su orgullo y soberbia, le dice, bueno, dámelo. ¿Y qué pasó con él? A ver, discúlpame, Señor, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. O sea, sí tengo ganas, ¿verdad? O sea, sí tengo interés de conocer más de Dios, voy a la iglesia, me he portado bien, no digo maldiciones, no me drogo, no fumo, no tomo, no hago esto, no hago aquello, pero ya así como que darte mi vida, darte todo lo que soy, lo que he logrado, lo que he alcanzado, discúlpame, pero hasta aquí. Hasta aquí. Y el Señor le ve con amor, tristemente este hombre se va. Triste, dice, porque sus riquezas eran muchas. Y voltea con sus discípulos y les dice, cuán difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. No dice que imposible, pero eso es difícil. Claro que no les voy a dar un evangelio de la pobreza. Yo no estoy diciendo que el pobre va a ir al cielo por ser pobre. Ni voy a decir que el rico se va a ir al infierno por ser rico. Eso déjeselo al presidente. Yo no doy ese tipo de mensajes. Lo que sí nos dice el evangelio es que hay momentos y hay situaciones que permiten que el corazón del hombre esté más receptivo para el evangelio, para el encuentro con Dios, para la comunión real con Dios. Y hay situaciones
que a veces estorban para que el hombre conozca verdaderamente a Dios y se entregue verdaderamente a Dios. Y hay situaciones incluso que provocan que la sociedad no tome en cuenta a Dios. Hay situaciones que provocan que el ser humano se olvide de Dios. Y no es culpa de Dios. El problema es el corazón del ser humano. No le dice Pablo a Timoteo, raíz de todos los males no es el dinero, es el amor al dinero. Raíz de todos los males es el amor al dinero. El problema de Sodoma y Gomorra no fue de que un día se les ocurrió simplemente empezar a experimentar en su vida sexual y llegaron a la homosexualidad, sino que la soberbia, la abundancia de pan. Recuerden que Lot, cuando escoge aquel lugar, le pareció a él de mucha bonanza. ¿Recuerdan? Se le presentó la oportunidad, Abraham le dijo, escoge tú, no quiero pelearme contigo, escoge tú, ¿qué es lo que prefieres? Si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Y entonces Lot dijo, no, pues vio la abundancia de una región, vio que eran lugares buenos para pastar y dijo, de aquí soy. ¿Cómo podríamos imaginarnos a Sodoma y Gomorra? Un lugar próspero, un lugar rico, un lugar de mucha abundancia. El problema es que a veces la abundancia aleja nuestro corazón de Dios. El problema es que a veces nuestra actitud ante la abundancia, ante el éxito humano, ante el éxito profesional, ante el éxito monetario, financiero, aleja nuestro corazón de Dios. Si no está de acuerdo, me lo puede decir, pero es la realidad. La realidad es que tristemente, Jesús lo dijo, es difícil que un hombre que tiene abundancia, un hombre rico, que tiene no solamente lo necesario, sino un poco más, realmente busque a Dios. Es difícil, no imposible, pero es muy difícil. Y Jesús utilizó, ¿verdad?, una imagen, una figura literaria que era significativa para la gente de aquel tiempo, porque dice, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre el reino de los cielos. Claro que no está hablando en términos de una aguja como usted y yo la conocemos. Hay varias propuestas, pero la que se acerca más a la realidad y al contexto histórico y cultural de aquel entonces es que cuando las ciudades antes eran amuralladas, ¿estamos de acuerdo? Y cuando llegaba la noche o cuando había el peligro del acecho de un enemigo, pues las ciudades se cerraban completamente. Y cuando ella era de noche, se cerraban completamente, entonces no estaban las puertas abiertas de par en par, había un pequeño lugar, muy, muy, muy pequeño, un orificio en el muro por el cual podía pasar una sola persona. Y podía pasar, pero del otro lado, en el lado de la ciudad, estaban los vigilantes, ¿no? Así es que si era el enemigo y trataba de entrar, pues es que se mataban a uno por uno, ¿no? Era fácil destruir al enemigo, bueno, pásenle, y uno por uno lo mataban. Pero cuando había viajeros y tenían que pasar, pues bueno, está de acuerdo que el viajero trae enseres, trae comida, trae tal vez incluso hasta riqueza material. Y para salvar su vida tenía que decidir entre su riqueza o él. Y por eso Jesús dice, es más fácil, venían en camellos, ¿no?, que pase un camello por el ojo de una aguja. Ahora los camellos son animales de carga,
En ellos, los animales, en estos animales, los viajeros colocaban su riqueza, su provisión. Y entonces tenía que decidir el viajero entre que pasara el camello y él, o no pasar ninguno de los dos, por no estar dispuesto a abandonar aquello que le estorbaba para pasar. Bueno, no es raro que Jesús dice que entremos por la puerta estrecha después, ¿no? Dice Jesús mismo, entrad por la puerta estrecha. El pecado de Sodoma y Gomorra, según lo que nos dice Ezequiel entonces, es la soberbia. La soberbia impide que el ser humano reconozca que tiene necesidad de Dios. Jesús le dijo, Mateo capítulo número 5, verso 3, le dice a la multitud, bueno, no le dice a la multitud, le dice a sus discípulos, después de que ve a la multitud, sube al monte, se acercan a él sus discípulos y les dice a ellos, bienaventurados, ¿qué? Verso 3 de Mateo capítulo 5, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Le insistí desde un principio que no es mi intención decir que el pobre se va a ir al cielo por ser pobre. Hay pobres muy ricos, hablando en el sentido de su actitud. Es decir, hay pobres muy orgullosos que no van a aceptar el reino. También puede haber ricos pobres en espíritu. El asunto es que Jesús está dirigiendo la atención en el capítulo 10 de Mateo, versículo 15, acerca del juicio que va a llegar, el juicio que llegó a Sodoma y Gomorra y el juicio que se va a manifestar también en el tiempo postrero sobre aquellos que no decidieron aceptar el reino de los cielos, porque el reino de los cielos no solamente es decir sí, amén, acepto a Cristo, sino el reino de los cielos, entrar en el reino de los cielos requiere compromiso. Requiere entrega del ser, requiere amor. Y el problema es que muchas veces estamos como cristianos, y veamos las bancas, cómo estamos hoy. Porque a veces la abundancia nos impide. Porque a veces no entendemos, no comprendemos que no se trata solamente de decir soy cristiano. Se trata de hacer un compromiso. Que Jesús le dijo a los discípulos incluso, si alguno quiere ir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero a veces somos cristianos de medio tiempo, ¿no? A veces somos cristianos en el sentido de que, bueno, soy cristiano los domingos de tales horas a tales horas. No involucro a Cristo en mis decisiones familiares. No involucro a Cristo en mis decisiones financieras. No involucro a Cristo en mis decisiones profesionales. ¿Cuándo fue la última vez que oramos para tomar una decisión profesional o laboral? ¿Cuándo fue la última vez que le dijimos al Señor, Padre, será tu voluntad? Digo, porque está muy jugoso ese campo, porque allá sí voy a ganar bien, porque allá me van a dar, porque allá voy a tener, porque allá voy a ver todos mis sueños materializados. Pero ¿cuántas veces le decimos, Señor, será tu voluntad? ¿Será acaso que tú quieres eso para mí? Pero a veces el ser humano tiene una soberbia, y la soberbia de Sodoma era que esa riqueza material, ese ver abundancia delante de ellos les impedía ver la necesidad que había en su corazón de Dios. Y entonces fue un camino directo
hacia la perdición, hermanos. Y fue un camino directo a la perdición, de tal manera que esa soberbia los llevó a no ver la necesidad del afligido. Dice el versículo número 49, tuvieron abundancia, antes de la necesidad del afligido dice abundancia de ociosidad. ¿Cuáles eran los mensajes comúnmente dichos por la gente y los jóvenes en este tiempo de pandemia? Estoy aburrido, ¿cierto? Y cuando empezaron a abrirse ya los cines, no digo que esté mal, no es malo ni es pecado ir al cine, no estoy diciendo eso. Van a decir, oye, ¿qué onda trae el pastor ahora? No, el problema es nuestra actitud. El problema de nuestra actitud es que estamos tan, como sociedad y como cristianos, estamos tan metidos en el asunto del entretenimiento que déjeme decirle que dónde es que se mueve más el dinero hoy en día, hermanos. ¿Qué es lo que más produce dinero hoy? El entretenimiento. Sí. Cheque todas las redes sociales. ¿Quiénes son los que más producen? Bueno, hasta ya hay un término para hablar a gente que produce por crear contenido, ¿no? Los influencers. Y bueno, es tal el problema del entretenimiento, porque al final de cuentas termina siendo ociosidad, como que en sí la palabra ocio originalmente no era mala. Originalmente no, pero ahorita ya tiene una connotación mala, negativa. A tal grado se ha pervertido el asunto que incluso muchos influencers días antes, 2, 3 días antes de las votaciones, violaron la veda electoral. ¿No? ¿Por qué? Porque el dinero llama. ¿No estuvieron haciendo campaña 2 días antes para el Partido Verde Ecologista? Influencers. Recibieron millones. ¿Por qué? Porque la sociedad premia a los que producen contenido. No le importa si es bueno o es malo. Usted puede ver una persona que tiene 1 millón de seguidores en YouTube y dice puras tonterías. No premia al que realmente cultiva a otro. Ahorita veo un tal Natanael Cano que canta puras tonterías. Muchachito de 17, 20 años, no sé qué edad tiene, un delgadito, que canta puras tonterías y es millonario. Porque la sociedad hoy premia a los que crean contenido. No importa si es bueno o no es malo, se vende, se vende, se vende, se vende. ¿Será un problema de nuestros tiempos la ociosidad? ¿Estaremos viviendo como en los tiempos? Jesús en algún momento dice como en los días de Sodoma y Gomorra. ¿Estaremos viviendo acaso en los días de Sodoma y Gomorra? ¿Sabe que sí es cierto que los índices de pobreza bajaron considerablemente? Sí han bajado. Pero eso no significa que haya justicia, ¿eh? Los índices de pobreza han bajado. Hay abundancia de pan hasta cierto punto. Ya hay menos pobres. Y a veces incluso la gente que pudiéramos considerar pobres, los ves con un iPhone 12. ¿Serán pobres? ¿Serán pobres? Los ves con una pantalla de 50 pulgadas en su casa, de 15,000 pesos. ¿Serán pobres? Hay abundancia. Hay abundancia de pan. Hay abundancia de ociosidad. Hay soberbia. Y todo eso, la abundancia de pan, la ociosidad, la soberbia, produce también los pecados sociales.
Versículo número 49 de Ezequiel capítulo 16 dice: y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. El problema cuando el ser humano se aleja tanto de Dios y tiene más allá de lo necesario es que no piensa cómo ayudar al que tiene realmente necesidad. Y no estoy diciendo que usted se salga y le dé 500 pesos a Teto, No estoy diciendo eso. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo que usted salga y al primer migrante que vea, usted le dé 1,000 pesos. No estoy diciendo eso. Sino que a veces el problema que hay en la sociedad es que cuando hay abundancia, cuando hay ociosidad, y cuando hay ociosidad se está buscando en cómo gastar esa abundancia. Y hay multitud de maneras en las cuales la gente hoy se puede gastar el dinero, incluso hasta el que no tiene. Multitud de maneras. Porque hay un deseo de alimentar ese entretenimiento en la gente. Pero también, como les decía, llega al pecado social, en lo cual no nos preocupamos por aquel que tiene necesidad a veces. Producto de la soberbia. Y llegamos a decir dichos, hay dos extremos totalmente equivocados, que yo creo que el cristiano no debería aceptar. Uno de los extremos es decir que el pobre es pobre porque quiere. Es un extremo. Hay muchas razones por las cuales la gente a veces es pobre y no siempre es porque quiera. Como también decir que el rico es rico porque oprime, es otra mentira. Son dos extremos. Hay muchas razones por las cuales a veces la gente es pobre y la gente es rica. Pero el problema es cuál es nuestra actitud cuando tenemos más allá de lo necesario. ¿Cuál es nuestra actitud cuando tenemos más allá de lo necesario y vemos a un vecino que está pasando problemas? Y vemos a una vecina que a duras penas, remendando pantaloncitos, se gana 10 pesos, 15 pesos, termina ganando 50 pesos al día y no hacemos nada. Ese es un problema. Ese sí es un problema. Porque esos son los pecados que inicialmente llevaron a Sodoma y Gomorra a acabar en dicha perversión. Y no solamente acabar en dicha perversión, sino que dése cuenta que Lot tuvo el discernimiento para darse cuenta que estos dos hombres eran especiales. Que estos dos hombres tenían algo especial, pero la gente de Sodoma y Gomorra solamente estaba pensando en su deleite y su deseo antinatural. La gente hoy no se da cuenta de lo que es verdaderamente importante, prioritario. No se da cuenta que necesita vivir espiritualmente. Porque hay abundancia de pan, hay ociosidad y se ha olvidado de ver al necesitado. Dios guarde nuestra vida para no ser como Sodoma y Gomorra. Lo que sí es verdad es que estamos en los días de Sodoma y Gomorra. Esto es una realidad. No le estoy diciendo que le voy a dar una fecha de cuando Cristo venga, no. Esto puede pasar mucho tiempo. No me corresponde a mí, no lo sé. La Biblia es muy clara, dice que nadie sabe el día ni la hora. Jesús en su humanidad no sabía el día ni la hora. Hoy ya lo sabe porque está a la diestra del Padre, claro está. Pero Jesús está poniendo atención y les está llamando la atención a los discípulos para que tengan cuidado, porque llegaría un momento en el cual habrían de predicar el evangelio a una sociedad que no le interesa. Y el problema no es tanto a veces que la sociedad no le interese, sino que a veces como cristianos, como iglesia, nos interesa o no nos interesa. ¿Cuál es nuestra actitud ante la palabra de Dios? ¿Somos cristianos de medio tiempo? ¿Somos cristianos por momentos? ¿Somos cristianos
de iglesia, somos cristianos de vez en cuando, de nombre, o porque un día me bauticé. Jesús está llamando al compromiso. Y el evangelio tenemos que entenderlo como un evangelio de la responsabilidad. Cada uno de nosotros somos responsables delante de Dios. ¿De qué hacemos con nuestra vida? ¿De qué hacemos con nuestro tiempo? Hablando de la ociosidad. ¿De qué hacemos con nuestro dinero? Hablando de la abundancia. ¿De qué hacemos con nuestro corazón? Hablando de cuando vemos al necesitado. Capítulo 10 de Mateo, continúa hablando Jesús y dice: he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Les envío como ovejas en medio de lobos. Sí, van a estar en medio de una sociedad que no le importa, que no le interesa, que está más preocupado en su entretenimiento, que está más preocupado en su riqueza, una sociedad egoísta. Platicaba con un amigo que decía: yo admiro, dice, a tales amigos de la preparatoria, dice, porque ellos tienen una filosofía en la cual se casaron, pero no quieren hijos, no quieren nada, no, ellos quieren viajar y disfrutar de la vida. Qué bonita filosofía, wow, hermosa. ¿Cómo se llamará esa filosofía? Hedonista, egoísta. Sí, yo he hablado con ese amigo, me lo encontré una vez en H-E-B, iba con mi niño, usted sabe que mi niño hace 2, 3 años, y usted sabe que mi niño es bien travieso, ¿no? Y andaba Liam agarrando de aquí y allá, y, súbete, ya lo senté, y luego lo ve, y ¿qué onda? ¿Cómo andas? No, bien. Aquí mira, con ese chavito que sacándome canas verdes, ¿no? Dice, no, dice, yo no, dice, ¿por qué no? ¿Por qué no? No, yo, mira, ya te casaste. No. Y hasta que me dijo, ¿verdad? Es que yo soy muy egoísta. Bueno, al menos lo reconoces. Tener hijos, y ahorita que es el Día del Padre, es como hay 3 cosas que el ser humano le tiene que dejar a la sociedad o puede hacer por el bien de la sociedad. ¿Qué dice? Que 3 cosas buenas que puede hacer un hombre por la sociedad. Dice: plantar un árbol, escribir un libro y tener un hijo. ¿Por qué sería bueno tener un hijo? Mire, fíjese hasta qué punto la sociedad va del lado contrario a lo que la naturaleza que Dios ha establecido nos ha dado. Es que no tengas hijos porque los hijos, porque el mundo se está contaminando cada vez más, y entre más seres humanos haya, entre más seres vivos haya, más contaminación hay en el mundo. No tengas hijos. ¿Quieres hacerle un bien al mundo? No tengas hijos. Será. ¿Usted cree que vivir es una carga o es una bendición? ¿Somos bendecidos de haber nacido o mejor no haber nacido? ¿Usted qué cree? ¿Será una bendición existir o no existir? ¿Ser o no ser? Hace muchos años, cuando iba a cumplir 30 años, me dice mi abuela: ¿qué edad vas a cumplir, hijo? 30, le digo, ya, 30 años, así como que quejándome, ¿no? De que ya me estoy haciendo viejo. Me dice: es una bendición. Y en ese momento me puse a pensar, es cierto, o sea, crecer, nacer, crecer, hacerte viejo es una bendición. Es una bendición. Le voy a decir por qué es una bendición, lo he escuchado últimamente mucho en algunas predicaciones, pero haber nacido es una bendición porque tenemos la oportunidad de tener comunión con el Padre. Imagínense nunca existir. Usted y yo tenemos la bendición de tener comunión con el Padre Celestial por el hecho de haber nacido. ¿Será una bendición
que la gente tenga hijos? ¿Será bueno? Es bueno. Y es parte de lo que Dios, al hacer la naturaleza y este orden, ha establecido para la preservación del ambiente, de la naturaleza. Cuando Dios creó al hombre, el mensaje teológico de Génesis capítulo 2 es que lo puso en el huerto. ¿Y lo puso en el huerto para qué? Pues para que la pasara ahí, ¿no? Se acostara en una hamaca, ¿verdad? Y se pusiera a ver las estrellas. Y se aburriera hasta el cansancio. ¿Qué lo puso a hacer en el huerto? Se lo puso para que labrase la tierra. Muchos tristemente dicen que la consecuencia del pecado es el trabajo. No. Si usted cree que en la resurrección no vamos a trabajar, está mal. Vamos a trabajar. Y vamos a platicar y vamos a reflexionar y vamos a hacer ciencia. Eso que hace la gente ahorita, que se le conoce como ciencia, es el trabajo que Dios le dio al hombre. ¿Y no es maravilloso? ¿Será bueno tener hijos? ¿O mejor no tener? No tener, la mayoría de la gente lo hace porque no quiere batallar. O porque dice en su razonamiento, y por eso dice la carta de Pablo a los Romanos, dice en sus vanos razonamientos. En sus razonamientos vanos el ser humano dice, no, es que no hay que traer más hijos porque el mundo se está contaminando cada vez más. Pero realmente lo que quieren es disfrutar la vida y darle rienda suelta a la ociosidad. Ociosidad. Estamos en un mundo, hermanos, en el cual la gente le llama a lo malo bueno y a lo que es bueno lo llama malo. Estamos en medio de una sociedad en la cual somos ovejas en medio de lobos. ¿En qué piensa el lobo? Es un depredador. Es un depredador. Por eso cuando los apóstoles hablan de los falsos apóstoles, los relacionan con lobos, ¿qué? Vestidos de ovejas. Parecen ovejas, pero son depredadores. Dice Pablo, cuídense. Pero si ustedes son, le dice a los discípulos, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes, sencillos como palomas. Estén alertas. Cuando habla de la prudencia como serpientes, estén alertas. Cuando habla de la paloma y esa sencillez, habla de la ternura. No es casualidad que en aquel momento en el cual el Señor Jesús fue bautizado, dice que se oyó una voz del cielo, del Padre, que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Pero dice Lucas, y bajó el Espíritu Santo en forma corporal de una paloma. Sencillo, tierno. ¿Cómo es el Espíritu Santo? Tierno. Dice que nos está convenciendo, es el consolador. Y cuando dice la Escritura y cuando dice Jesús, ustedes sean prudentes como serpientes, estén alertas, dice, pero no se olviden de ser sencillos como palomas. ¿Sabe que un problema que está ocurriendo también es que el amor de muchos cristianos a causa de la maldad del mundo se está enfriando? Por la maldad del mundo, usted y yo no tenemos permiso de dejar de ser sencillos como palomas. Dejar de amar al prójimo. De pensar, qué bueno que se murió. No podemos pensar eso. Decir, Señor, manda juicio y mátalo. Llévatelo.
Eso no es ser sencillo como paloma, ¿o sí? ¿Eso dijo Jesús? Yo me pregunto, ¿eso dijo Jesús? Claro, seamos prudentes como serpientes, sencillos como palomas. Tenga discernimiento, no sea ingenuo, pero ame. El amor, dice el apóstol, sea sin fingimiento. Aborreced lo malo. Nuestra labor como iglesia, estamos en medio de Sodoma y Gomorra, usted y yo. Estamos en medio de una sociedad que vive ensimismada, saciada, con abundancia, con mucho ocio, que no le importa el necesitado, que no le importa, pero usted y yo somos ovejas, no lobos. Usted y yo debemos ser sencillos como palomas, muy alertas como serpientes, pero sencillos como palomas, dispuestos a predicar a Cristo. Y no deje que el amor del Espíritu Santo se enfríe en usted a causa de la maldad del mundo. Porque usted y yo, cuando nos presentemos delante de Dios, no vamos a poder presentar excusas. Bueno, Dios, es que me tocó vivir en el siglo XXI. ¿Tú sabes cómo estaba el siglo XXI? Y el Señor diga, no, sí, discúlpame, ¿verdad? Pues con razón, fuiste un desobligado y no te interesaron mis cosas, ¿verdad? Pues sí, estabas en una sociedad muy difícil. No hay excusa, no va a haber excusa, porque el Señor le va a decir, te di el Espíritu Santo. Te di mi palabra y ni la leías. Te di pastores que te predicaban y ni los escuchabas. Te di en medio de toda esa sociedad entretenida, un 5% del contenido que hay en las redes es de mi palabra y es contenido sano y no lo escuchas. No lo escuchaste, no lo leíste, no lo buscaste, no te interesó. Tenemos un gran reto como creyentes en este tiempo, de ser fieles al Señor. Somos enviados como ovejas en medio de lobos. Somos enviados en medio de una generación adúltera y perversa, dice la Escritura. Estamos siendo enviados como esos dos testigos a Sodoma y Gomorra. Y lo único que quieren hacer, como dice el Salmo, cuando se juntaron contra mí los malignos y mis angustiadores, ¿para qué? Comer mis carnes. Pero ¿se referirá propiamente a ese ser humano o se referirá al sistema mundanal? Claro, al sistema mundanal. No vea usted al prójimo que no ama a Dios, que no sirve a Dios, como el enemigo. Dice Efesios, no tenemos lucha ¿contra qué? Contra carne y sangre. Cuando una persona se lo oponga, cuando una persona lo persiga por ser cristiano, usted corra. Eso hicieron los cristianos, corrieron. Pero entienda que la lucha no es contra sangre y carne, es contra principados, contra potestades. Porque verdaderamente el enemigo quiere destruir a la iglesia. La gran promesa que tenemos es que ni las puertas del Hades pueden prevalecer contra la iglesia. Pero seamos firmes. Seamos como ovejas en medio de lobos, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y comprometámonos con Dios. Comprometámonos de tal manera que no estemos siguiendo a la corriente de este mundo, en esa misma soberbia, en esa misma saciedad, en esa misma apatía, indiferencia, porque el Señor nos va a pedir cuentas. ¿Qué hiciste? Oremos. Dios, bendito seas Dios, porque nos has llamado para ser la sal y la luz del mundo. Nos has llamado para predicar tu evangelio.
Y no dudo, Señor, como ahora es más difícil predicar el Evangelio, es más complicado predicar el Evangelio, es más complicado ser cristiano. No sé qué mundo les va a tocar a nuestros hijos, no sé qué mundo les va a tocar a los nietos de mis hermanos, Señor, o les está tocando ya a los nietos de mis hermanos. Pero queremos ser como Lot, firmes. Queremos mantenernos firmes. Queremos ser como ovejas en medio del lobo, Señor. Que a pesar de que estemos rodeados de prácticas, de actitudes, de situaciones propias de lobos, Dios, somos ovejas. No podemos ser como lobos. Somos ovejas. Y tú eres nuestro buen pastor. Señor, yo te pido que cada uno de nosotros, en la intimidad de nuestra comunión contigo, Señor, en la intimidad de nuestra relación contigo, de la oración, del amor a ti, Señor, y la entrega diaria a ti, tú nos digas qué tenemos que cambiar y que podamos decir humildemente, hágase tu voluntad. Y que podamos tomar decisiones también en ese compromiso de hacer tu voluntad. Que podamos tomar decisiones que honren tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, les voy a dar los avisos para esta semana. Les recuerdo, el día martes a las 8 tenemos un tiempo devocional. Miércoles a las 7 aquí, tiempo de estudio del libro de los Hechos. El que guste venir, aquí estamos a las 7. Y el jueves un tiempo de oración. Yo le ruego que en su tiempo de oración, o incluso en ese tiempo de oración mientras usted ora por nuestra hermana Elcita Cepeda, por ejemplo, ahorita trae un problemita de un absceso en su cuello, bajito de su cuello, por ahí, ¿verdad, hermana? Acá arriba, ok, acá arribita. Pues si también el Señor lo mueve a ir a visitarla, también visítela. Ya un servidor fue a visitarla, pero usted también es parte del cuerpo de Cristo. Es bueno. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es que el pastor visite a los hermanos. No, ¿verdad? Dice, habitar los hermanos juntos en armonía, ¿verdad? Y me dio mucho gusto, le voy a decir por qué, porque la hermana Elcita dice que, esto lo digo para gloria del Señor, me lo contó con mucha humildad mi hermana Elcita. Su vecina, Rosario, ha estado malita y hace un tiempo, unas 3 semanas, está internada. Unos 2 días antes de que estuviera internada, yo fui a visitarla y oré por ella y oré con ella. Pero antes de que fuera a visitarla, la hermana Elcita dice que pues su vecinita le decía, ahora es que quiero que venga el pastor y no me había podido contactar y cosas por el estilo. Dice, y en ese momento dije, pero pues si yo puedo orar por ella, yo puedo leerle la palabra. Y la hermana Elcita dice, yo fui, oré por ella y le leí la palabra. Hermano, le dije, ¿usted es sacerdote? Todos somos sacerdotes, ¿no? Nosotros creemos en el sacerdocio universal de la iglesia como uno de los postulados de la Reforma. ¿Qué significa eso, pastor? Que usted no necesita un intermediario aparte de Jesús. No necesita un intermediario. Claro que nos animamos unos a otros. Claro que nos motivamos unos a otros. Pero cuando no hay, ¿qué cree? Usted lo puede hacer. Así es que le invito con el amor del Señor a que en ese sacerdocio universal que Dios lo ha otorgado, también pueda hablarle, a veces no tal vez visitarlo, a lo mejor va a ser difícil por X razón. Háblele y usted dice, no tengo su número, pídamelo y yo se lo doy. Pero estemos en esa comunión. Recordemos que somos un cuerpo. Somos un cuerpo en Cristo. Y la palabra dice que el Señor envía bendición cuando el cuerpo habita en armonía. ¿Cierto? Así Dios envía la bendición.
y envía la unción del Espíritu Santo. Estamos viendo en Hechos, donde fueron bautizados con el Espíritu Santo la llegada histórica del Espíritu Santo en Pentecostés, donde estaban orando juntos, ¿verdad? Están en armonía. Amén. Entonces vamos a orar, sigamos orando por la hermana Elcita, sigamos orando por Rosario Velázquez, se llama su vecinita, está internada. Sigamos orando por la hermana María Luisa, hija de mi hermana argentina. Están bien, pero pues mi hermana María Luisa tiene un problemita en la rodilla y hemos estado ahí platicando con ella y hay algunos otros asuntos ahí familiares. Usted ore por ellos y hábleles, hágales también sentir que está cerca de ellos. Pero ahí hagamos esa labor. Por nuestra hermana Olivia sigamos orando. Nuestra hermana Blanquita, estemos orando unos por otros y receptivos a lo que el Espíritu Santo nos puede decir que hagamos, amén. El Espíritu Santo nos puede decir, haz esto, como le dijo a Felipe, vete allá. Y cuando iba caminando, le dice, acércate. Y cuando se acercó, no fue casualidad que estaba leyendo un rollo, ¿verdad?, con el libro de Isaías, lo que hace la obediencia a la voz del Espíritu Santo, amén. Seamos obedientes a la voz del Espíritu Santo. El domingo a las 10 de la mañana, primeramente Dios, aquí nos vemos. Y bueno, serán los avisos. Los varones, pues esperaba que vinieran algunos otros varones, pero nos quedamos un momentito, varones, aquí, para ponernos de acuerdo, ya sea hoy o mañana, vamos a hacer algo. ¿Sí, hermana? Ok, entonces ahí sigue vigente ese anuncio de ahí atrás, ok. Femenil se está reuniendo a las 5 de la tarde en el hogar de mi hermana Olivia. La misma recomendación, la distancia y todo, ¿verdad? Estemos cuidándonos todavía, hermanos. Hay algunas noticias de algunos estados que están regresando a semáforo amarillo. Y el más cercano es Tamaulipas y, si mal no recuerdo, Nuevo León también. Es que estemos, ¿verdad? Seamos prudentes, alertas. ¿Cierto? Vamos a orar para despedirnos y vamos a orar por mi hermana Panchita, que cumplió años esta semana. El día miércoles el Señor le permitió cumplir años. Así vamos a orar en agradecimiento por ella. ¿Alguien más cumplió años esta semana? A los padres, ¿verdad? Como dijo mi hermana Elcita, hoy es Día del Padre. Felicitamos a los papás, le damos gracias por ellos, vamos a orar por ellos. Y pues también deseando que en su casa los consientan mucho, ¿verdad? Está bien, también se puede hacer una foto. Así que le pedimos al hermano Manuel, hermano Armando, Misa, hermano José Luis, hermano José Luis. ¿Quién más? Vénganse por acá. Acá. Frente, pues, ¿qué chiste tiene? Por acá. Acá, o ahí, sí, está bien ahí. Ok, pues gracias a Dios por los hermanos. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar por hermana Panchita, por los varones. ¿Nadie más cumplió años esta semana entonces? ¿No? Bueno. Y oramos también por nuestros hermanos que están pasando esas situaciones de enfermedad. Que Dios les fortalezca, Dios les ayude. Mi Señor, en el nombre de Jesús nos acercamos a ti, estamos terminando este tiempo. Gracias por tu palabra, gracias porque pudimos también adorarte, porque la realidad es de que tú estás en medio de tu pueblo. Somos el templo, Señor, somos tu cuerpo.
y es una bendición cuando estamos juntos. También a nuestros hermanos a la distancia es una bendición, Padre, saber que ahí donde se encuentran están con nosotros en un mismo espíritu. Gracias. Oramos, Señor, por la vida de mi hermana Panchita. Gracias porque esta semana le permitiste cumplir un año más de vida. Gracias, Señor, por la familia que le has dado y le rodea, porque ella puede sentirse amada, puede sentir tu amor a través de esa familia también, Señor, a través de sus hijos. Gracias, Padre, sus nietos también. Oramos por nuestra hermana Elcita Cepeda, que está pasando situaciones en su cuerpo de enfermedad. Oramos para que ella pueda ser fortalecida. Sé que confía en ti, sé que está esperando en ti. La ponemos delante de tu presencia, Señor.